en este argumento, la premisa es un condicional. ¿No hay no hay no sé, alguna regla que no permita que el condicional sea conclusión? O sea, mi pregunta es, ¿un condicional puede ser una premisa como puede ser una conclusión? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Acuérdate que cuando hablamos de proposiciones, o sea, más bien, o sea, un argumento simple o compuesto puede ser en sí una proposición, ¿sale? Al Ok, ser una proposición, puede tener la calidad de premisa o de conclusión dependiendo de, ok. ¿sí? Muchas gracias. ¿Sí? Miren, si ustedes, por ejemplo, en el sentido de, me pusieran, por ejemplo, en este análisis, ustedes me pusieran como premisa, desde para un ente empero hasta regla, es decir, me pusieran toda la premisa desde para un ente en quien la razón no sea totalmente hasta según esa regla, está bien. O sea, está bien. Son reiterativos, pero está bien. El procedimiento sería ese. ¿Me explico? O sea, no tendrían ustedes que desglosar qué es desde la razón, porque yo no les estoy pidiendo que analicemos gramaticalmente el argumento, ¿sí? Yo les estoy nada más pidiendo que lo analicemos argumentativamente. Entonces, en estricto sentido, de manera argumentativa, tenemos una premisa que es desde para un ente hasta según esa regla, aunque seamos reiterativos, ¿eh? No hay ningún problema por eso, ¿sale? Ahorita nosotros lo hicimos de esa forma porque nos dimos cuenta que tenemos dos indicadores, ¿sí? Que precisamente esos dos indicadores están diciéndonos que podemos decirlo de otra forma, pero sin ningún problema. Por ahí alzaron la mano dos personas, pero ¿qué creen que el chat no sé, no está, como que no está cargando? ¿O no chatearon? A ver, ¿alguien tiene una duda de esto? Ah, sí, profe, yo tenía una duda, soy Cristina. ¿Qué pasó, Cris? Cuando es un argumento central y nos encontramos que en el argumento central hay otro que apoya ya sea la premisa o la conclusión, ¿cómo sabemos cuál es el central? Porque ha coincidido que son los más largos, entonces ¿eso sería siempre el central o cómo? No, tu argumento central va a ser aquel argumento que va a tener la primera, ¿cómo decirlo? Que tiene la estructura en donde el argumento primo, ¿sí? Va a respaldar lo que dice la conclusión definitiva, ¿sí? Ah, ok. Es decir, tú tienes, por ejemplo, lo que, acuérdate que la conclusión se compone, es una proposición que se estructura con base en todas las demás proposiciones que se le llama premisas, ¿sí? Entonces, de esa idea es de donde parte que tú primero vas a desglosar, por ejemplo, me acuerdo en el de copy, que decía, este argumento se construyó con base en las siguientes disposiciones, no dice premisas, pero dice en las siguientes razones, creo. Ah, ok. ¿Sí? Y entonces te está diciendo que las razones son, una puede ser una proposición simple, u otra puede ser un argumento que se toma como proposición, ¿sí? Ok. En Sí. este caso, toda tu premisa podría ser desde para un ente, empero, hasta según esa regla, y no habría ningún problema, porque en estricto sentido, en estricto sentido, eso sería la premisa. Ahora, si tú haces el análisis gramatical y te das cuenta que hay un es decir y te das cuenta que hay un significa que y que eso está lo único que está haciendo como es como redundar en lo que está afirmando la proposición, pues nada más pones el pedazo de proposición que tú consideras gramaticalmente que le da razón al argumento. Ok. ¿Vale? Sí. Gracias, profesor. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más para seguirnos con esta? Profesor, disculpe, soy Sergio. Sí, Sergio. Entonces, en el caso de que tengamos este tipo de argumentos donde un argumento primo condicional apoya la premisa, si se nos llegara a pasar en el examen poner
que es un argumento primo, pero sí señalamos la premisa, ¿está bien? A ver, otra vez, por favor. Está la premisa, y la premisa se compone de un argumento condicional, como en este ejemplo. Entonces, en el desglose tendríamos que poner la premisa y luego el argumento primo, pero si en el examen no ponemos, o sea, se nos llega a ir que la premisa es un argumento primo, ¿no estaría mal? Sí, claro que está mal, porque acuérdate que ese condicional es precisamente el argumento. El argumento. Así es, o sea, tú vas a identificar que el argumento condicional o el argumento simple es una proposición que respalda la conclusión. Entonces, Ah, ok. vas a tener que hacer dos análisis, o más bien El dos del argumento desgloses. y el del argumento primo. Es correcto. Ah, ok. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar para que terminemos este ejercicio, ¿sí? Eh, Queda entendido entonces la primer argumento que tenemos en el, déjenme ver, es 1, 2, en el tercer párrafo, ¿sí? Y el segundo, entonces, lo había dicho Alan, si no mal recuerdo, está bien, es desde los primeros serían imperativos, obviamente, si queremos hacerlo de forma gramatical, tenemos que hacer una paráfrasis para saber qué son los primeros, ¿sí? Y qué son los segundos, ¿no? Esto es con base en la lectura anterior. Pero no importa, si es análisis argumentativo, no tienen que hacer paráfrasis en su examen, ¿vale? Con que nada más me lo desglosen así, que diga, los primeros serían imperativos hipotéticos y los hasta leyes prácticas sería la premisa, por consiguiente sería el indicador de conclusión y las máximas son principios pero no imperativos, sería la conclusión, ¿sí? ¿Sí se entendió? Creo que no hay tanto problema, ¿no? Yo tengo una duda. Sí, bien. En esa parte, ¿no podría ser considerado un argumento compuesto o sea, que tiene como dos proposiciones? Ah, lo había dicho Alan, ¿no? Ah, ok. Sí, lo había dicho Alan. Pues en estricto sentido, sí, si quieres parafrasear, lo puedes hacer y puedes incluir en lugar de los primeros el sustantivo que debe de ser y luego, como hay un conector, que este conector es un signo de puntuación, que es punto y coma, Ajá. entonces podrías ponerlo como segunda proposición o como segunda premisa los segundos, ¿no? Ok, Pero yo te gracias. diría, en estricto sentido, acuérdate que los signos de puntuación no los tomamos como conectores, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que si tú tuvieras aquí en este ejemplo, los primeros serían imperativos hipotéticos y contendrían meros preceptos de habilidad y los segundos, por el contrario, serían categóricos, entonces ese y te determinaría que pueden ser dos premisas, ¿sí? En el caso de que te está poniendo un punto y coma, es como si fuera una premisa sola. Si me lo pusieses así en el examen, ya sea de corrido la premisa o me pusieras dos premisas y una conclusión, está bien, ¿sí? Tu razonamiento está bien, Gracias. ¿ok? Bueno, vámonos con, en no sé si en el documento que les envié, viene separado más no leyes y luego viene otro párrafo chiquito que dice las últimas tienen que determinar suficientemente. ¿Viene separado? Sí, Sí, ok, está mal. sí. Aquí va junto. Las últimas tienen que determinar, es un punto y seguido entre duda, preceptos prácticos más no leyes, punto y seguido, y eso se sube, está mal el documento. Es parte de ese párrafo, ¿sale? Entonces, ¿quién me puede decir cuántos indicadores hay ahí? Perdón, ¿cuántos argumentos hay ahí? Bueno, yo encontré dos argumentos. Ajá, dos argumentos en ese pequeño párrafo. Sí. Encontré el primero que tendría como indicador, por lo tanto, Ujú. iniciaría de las últimas hasta para producirlo.
esa sería la premisa. Y como conclusión serían, desde son categorías hasta no serían leyes. Categóricas, ¿no? Ajá, sí, son categóricas hasta no serían leyes. Ok. Y el segundo argumento, este mismo de son categóricas hasta no son leyes, lo tendrían como conclusión y como indicador de premisa sería por qué. Y la premisa sería les falta hasta la voluntad. Hasta ahí. ¿Y hasta ahí serían entonces tus dos argumentos? Así es. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Sí, ¿quién habla? ¿Quién es? ¿Quién dice yo? Yo, maestro, Alan, habla Alan. Bueno, siento que ahí en el párrafo chiquito, el que está separado, Ujú. considero que nada más hay un solo argumento apoyado por dos premisas. Igual no sé si esté bien. Yo tuve duda en al considerar desde antes aún hasta producirlo, yo lo consideraría como una premisa porque nos ayuda a apoyar la conclusión del por lo tanto. Sin eso, pues no tendríamos algún contexto con lo cual fundamentar la conclusión. Ya después tenemos el indicador que es el porqué de otra premisa y ya la llevaría desde es la falta hasta se unen a la voluntad. Tengo duda con la primer premisa, pero sin esa no tendríamos un sustento para el por lo tanto. Sí, dice, las últimas tienen que determinar suficientemente la voluntad como voluntad. Antes aún de que yo pregunte si tengo el poder requerido para un efecto deseado o qué necesito hacer para producirlo. Bueno, es que ya sé por qué tienes la duda, porque tendrías que ligar lo que anteriormente se dijo, ¿sí? Para que le dieras sentido, o sea, tendrías que parafrasear y entonces tendrías que darle sentido a tu premisa, parafraseándola, ¿sí? Para que entonces quedara. No creo que se deba de omitir, sino más bien, antes al contrario, yo creo que se debería de sumar, ¿sí? En una paráfrasis lo que está queriendo decir aquí la lectura con las últimas. Pero no te preocupes, vámonos a atender al análisis argumentativo tal cual. Y si hacemos un análisis argumentativo tal cual, entonces nos vamos a dar cuenta de que las últimas le dan sustento, desde las últimas hasta producirlo, como premisa, y entonces viene, por lo tanto, son categóricas, de lo contrario, no serían leyes, ¿sí? Déjamelo como argumento así y no te metas en la paráfrasis. Chicos, en examen no hagan paráfrasis porque si no, no les va a dar tiempo, ¿sí? Nada más hagan el análisis argumentativo. ¿Ok? Y entonces tendrías, como dijo tu compañera, otro argumento, pero ahí se les está volando algo. ¿Qué se les está volando? Profesor, que en consecuencia es otro indicador, Ajá. pues es meramente, ok, es que yo entiendo que ahí sería entonces en consecuencia y evidentemente es de que solo contingentemente hasta voluntad sería otra conclusión, entonces serían tres argumentos. A ver, repíteme otra vez porque no le... Sí, a ver, yo entiendo que, bueno, en el último, bueno, en ese párrafo, en consecuencia, no sé si pueda ser considerado un indicador, porque de ser así tendríamos ahí otra conclusión. O sea, tú dices que el indicador, ¿cuál sería? En consecuencia. No propiamente de condiciones no. De condiciones en consecuencia es como consecuencia es como como un adjetivo de las condiciones. Ok, ¿Sí? sí. No, pero anterior a eso, o sea, si hay algo que no lo están viendo. Profesor, Sí.
Soy Sergio. Creo que hay un argumento condicional, ¿no? Es correcto, muy bien. En la parte de que Perfecto. si ha de ser práctica, debe ser independiente de condiciones patológicas. Es correcto, exactamente. Volvemos al mismo ejemplo anterior, ¿sí? Porque les falta la necesidad que si ha de ser práctica, debe ser independiente de condiciones patológicas, de condiciones en consecuencia que solamente, que contingentemente se unen a la voluntad. Entonces, sí, en estricto sentido, la premisa de la conclusión anterior de categóricas de lo contrario no serían leyes sería les falta hasta la voluntad. ¿Sí? Y dentro de esa premisa hay un condicional, que es, si ha de ser práctica, entonces debe ser independiente de condiciones patológicas, de condiciones en consecuencia que solo contingentemente se unen a la voluntad. ¿Ok? Es el mismo Profesor. ejemplo del anterior. ¿Sí? Sí, Carlos, profesor. Entonces, en este caso, para clarificar, podríamos decir que tenemos tanto una relatividad de las proposiciones, tanto como un argumento primo. No, no hay relatividad. ¿Por qué no hay relatividad, Carlos? No, o sea, me refiero no justamente en este caso de la premisa donde tenemos el argumento primo condicional, sino me refiero en el anterior, donde tenemos que la conclusión del primer argumento nos está... Ah, no, justo, sí, ya. Acuérdate, Sí, sí, ya sé sí, por dónde sí, ibas, sí. pero acuérdate que no hay relatividad porque no son los dos indicadores de la misma calidad. Justo, sí. Sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Puede volver a explicar cómo quedaría el argumento condicional? Sí, el argumento condicional, más bien, ¿cómo sería el segundo argumento? Mira, el primer argumento va desde las últimas tienen que determinar hasta producirlo, esa sería tu premisa, ¿sí? Tu indicador de conclusión sería, por lo tanto, y tu conclusión sería, son categóricas hasta serían leyes, ¿sale? Leyes. Sí, tu segundo argumento es, la conclusión son categóricas, de lo contrario no serían leyes, indicador de premisa, ¿por qué? Y tu premisa sería, les falta la necesidad hasta se unen a la voluntad. Esa sería toda tu premisa, Ok. ¿sí? Argumento primo Ok. sería argumento condicional, que es si ha de ser práctica, coma, entonces, que el entonces, acuérdense que regularmente no se pone, entonces debe ser independiente de condiciones patológicas hasta voluntad. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No? Vamos a continuar entonces. El siguiente párrafo, ¿quién me puede decir? Camila, dime cuántos argumentos encontraste en el siguiente párrafo. Hola, profe. La verdad no llegué hasta ahí. ¿No? No terminé el ejercicio. A ver, déjame ver acá. Adriana Ángeles, porfa. Yo en ese párrafo no encontré ningún argumento. ¿No encontraste ningún argumento? No, fue el ¿Alguien, único en el que no encontré ninguno. ¿alguien le pasó lo mismo? ¿Alguien? A mí. A mí. Sí. Cristian, A mí también. ¿Alguien Yo encontró tampoco. algún argumento? No, yo no encontré ninguno. No, tampoco. ¿No? No, tampoco. No. Yo tengo duda porque había marcado como indicador la razón, pero no estoy segura de si lo es o no. No. Ok, pues no, en efecto no hay argumentos. Uf. Entonces, Está bien, entonces. se los pongo, les puse ese ejemplo para que ustedes se den cuenta
de que no en todos los párrafos hay argumentos, ¿sí? No en todos los párrafos, porque no quiero que se vayan con la idea de que a fuerza debe de haber en todos los párrafos argumentos. No, ¿sí? Este es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que a fuerza le quieren encontrar, ¿no? O sea, el maestro puso el ejercicio y a fuerza, y ahí debe de venir el argumento y a fuerza le quieren encontrar. No, no es así. O sea, si a ustedes por como las reglas no les da para que haya argumentos, continúen, ¿sí? No busquen, acuérdense chicos, se los vuelvo a repetir, los ejercicios no están hechos para que ustedes tengan argumentos implícitos, perdón, indicadores implícitos, ¿sale? No busquen argumentos donde no los hay, ¿ok? Y esa es una regla que se tienen que llevar precisamente para su día a día, para cuando ustedes ya estén ejerciendo, cuando ustedes ya estén analizando sentencias, ya estén analizando lo que sea, ¿sí? No traten de encontrar argumentos donde no los hay. Acuérdense, aténganse a las reglas. Primero el indicador, ¿sí? Si es que puede haber indicador implícito, háganse la pregunta de por qué y ya. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? En la clase que sigue, entonces, continuamos con... Ah, no, pues ya es esta sola. A ver, ¿quién me puede decir en el... a ver, Victoria, por favor, dime si encontraste en el último párrafo argumentos. Y encontré dos. El primero es, comienza con porque la regla y termina con racional de otro. El indicador es pues bien. Y la premisa es A y termina en mediante esa regla. No. ¿Sí? A ver, no. A ver, la premisa del primer argumento, ¿cuál es? ¿Por qué? La premisa. La premisa decir a alguien mediante, y termina mediante esa regla. ¿Cuál? La premisa es decir a alguien comienza ahí y termina en mediante esa regla. ¿Del último párrafo? Sí. No. O sea, el primer argumento. El primer argumento. Sí, lo tengo así. A ver, el primer argumento, ¿cuál es bueno, dime cuál es el indicador del primer argumento. Pues bien. No. ¿No es por qué? ¿No es una oración antes? Sí, claro, es por qué. Sí. Pero para su legislación se requiere que solo esa es la premisa, hasta misma. Luego el indicador es por qué. ¿Esa es la premisa, Silvia? Esa es la conclusión. La premisa sería desde la base. Es que lo hice con colores y estoy confundida. Sí, pero acuérdate, la premisa, cuando hay un indicador de premisa, lo que sigue es la premisa. Después del indicador de premisa, lo que le antecede es la conclusión. Es que lo que pasa es que no me he aprendido las categorías de los indicadores. Hay que aprenderse eso, chicos. ¿Sí? Sí. Entonces, sí. Yo en ese párrafo tengo que, bueno, de entrada la conclusión es desde pero hasta a sí misma, porque es el indicador de premisa y la premisa va desde la regla hasta de otro. Ajá, desde la regla. Igual. Ok, esa es la premisa y la conclusión es, pero para su legislación se requiere que solo, obviamente si quieres parafrasear y si quieres hacerla legible de alguna forma simple, pues es para su legislación se requiere que solo necesite suponerse a sí misma. Tendríamos que irnos al párrafo anterior para ver qué es lo que se está diciendo y de qué se está hablando, pero no vamos a hacer eso gramaticalmente, ¿sí? Entonces, está bien, pero para su legislación esa sería la conclusión, porque es indicador de premisa, la premisa sería la regla hasta otro, ¿sí? Ajá. Ahora, y tengo otro argumento. Sí.
Bueno, en ese mismo párrafo yo encontré otro argumento que va desde donde dice ahora bien, esa sería mi premisa hasta categórico. Mi indicador de conclusión sería por consiguiente, mi conclusión sería desde las leyes hasta para tenerla pura. A ver, dices que, a ver, otra vez. Otra vez, Diego, por favor. Que en ese, mi segundo argumento va desde ahora bien hasta categórico. Mi indicador de conclusión sería por consiguiente y mi conclusión sería desde las leyes hasta para tenerla pura. Es que, fíjate, si es desde ahora bien no es, no es un indicador de conclusión ni un indicador de premisa. ¿Sí? Es un indicador de contraargumento. Sí, es exactamente, y es gramatical. ¿Sí? Pero ¿cuál es ahí, cuál sería el indicador ahí? Bueno, entonces eliminaría ahora bien. Profesor. Sí. ¿No es un condicional? Es un condicional, en efecto. Sí, es un condicional. O sea, el sí y la coma son los indicadores de condicional. Entonces, el antecedente es desde si se encuentra hasta acertada y es categórico, es el consecuente. Es una ley, ¿no? Ajá, sí, es una ley y hasta categórico es el consecuente. Sí, es si se encuentra que esta regla es prácticamente acertada, entonces es una ley. ¿Sí? En efecto, el indicador sí, coma o sí, coma entonces son los indicadores de condicional y se encuentra que esta regla es prácticamente acertada, es el antecedente, es una ley, es el consecuente. Y después de eso viene otro indicador, ¿sí? Que es el por qué. Luego. Entonces, el condicional es la premisa. No, la premisa en este caso sería, es una ley. ¿Sí? Perdón, la conclusión. Es una ley porque es un imperativo categórico. A ver, deje organizo mis ideas. A ver. Pero también enseguidita viene otro que sería por consiguiente, ¿no? Y nos daría a otro argumento. ¿Cómo? Que después del por qué es un imperativo categórico, tenemos otro que es por consiguiente. Y eso sería otro argumento, ¿no? Así es, exactamente. Por consiguiente sería un indicador conclusivo y entonces la premisa sería, es un imperativo categórico y la conclusión sería hasta pura, ¿no? Sí, así es. O sea, la premisa, la segunda premisa, no. Maestro, pero aquí yo sí tengo una duda, porque la premisa por consiguiente, las leyes prácticas se refieren exclusivamente, la premisa no sería todo el argumento condicional. Si se encuentra que esta regla es prácticamente sentada, es una ley porque es un imperativo categórico, ¿esa no es la premisa? Es una ley porque es No, porque acuérdate que hay un indicador de premisa, ¿no? El indicador de premisa es por qué. Y acuérdate que en un análisis argumentativo, ¿sí? Lo que tú debes de hacer es basarte precisamente en los indicadores, ¿sí? Pero si nos basamos únicamente en los indicadores, no le encuentro casi sentido es una ley porque es un imperativo categórico. Ajá. Entonces, siento que esa oración solamente es la premisa. Sí, la conclusión es una ley y la premisa es un imperativo categórico. ¿No sería toda la oración condicional la conclusión?
O sea, si se encuentra que esta regla es prácticamente acertada, es una ley, toda esa oración condicional no es la premisa. Sí podría serlo, porque entonces nos tendríamos que basar en el principio que hemos venido diciendo, que lo que puede ser un argumento primo, ¿sí? Profesor, a mí me surge una duda aquí. Entonces, Sí. ¿es un imperativo categórico, funge como conclusión y como premisa? A ver, ¿cuál? Ajá, ¿es un imperativo categórico? Es una premisa. Ajá, pero también es conclusión También es... No, es igual, es una premisa en el siguiente, que es, por consiguiente, acuérdate que ese es un indicador de conclusión, y lo que le sigue es la conclusión y lo que le antecede es la premisa. Ajá. Profesor, entonces son 3 argumentos en este párrafo. ¿Sí? No, 4. ¿Qué? Que son... O sea, lo único que es conclusión en esa última oración, no es la última oración, en la penúltima oración, las únicas palabras que son conclusión es una ley y ya, esa parte es conclusión y luego otra vez es premisa y luego otra vez es conclusión. No, a ver, lo que dijo esta Susana, o sea, tiene razón. Si tú quieres poner la conclusión en donde está el indicador de por qué, y la quieres poner desde el condicional, es correcto, ¿sí? Acuérdate que una proposición puede ser un argumento simple o condicional, ¿sale? Bueno, o compuesto también, ¿sí? Es una proposición. Entonces, en el estricto sentido, la conclusión de ese argumento sería, si se encuentra esta regla, si se encuentra que esta regla es prácticamente acertada, es una ley. Esa sería la conclusión. Y aparte tienes un argumento condicional primo. Pero entonces ahí esa coma está mal, ¿no? Así como lo acaba de leer usted, ¿la coma está mal? No, porque esa premisa es una oración condicional. Entonces, el sí y la coma son los indicadores de que se trata de un condicional. No, o sea, me refiero a que esa coma no va después de, es una ley, ¿no? No, porque entonces pierde el condicional. Si se encuentra que esa regla es prácticamente acertada, entonces es una ley. Ajá. ¿Sí? Es lo que yo decía, que si la única conclusión, o sea, no más bien es el no sé. El consecuente puede decir que es la conclusión, ¿dices tú? Maestro. Maestro. Disculpe, es que algunos ya nos tenemos que salir. Lo que pasa es que no, ya por tenemos favor, la siguiente. Lo vemos. Sí, no, perdón. Nos vemos la siguiente clase, chicos. ¿Sí? Hasta luego. Que tengan un buen día. Vamos a llegar tarde. ¿Este ejercicio todavía se lo podemos enviar? Pues Envíenmelo, no, pero ya empezó. Envíenmelo, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Envíenmelo. Ah, ok. Vale, gracias. Bye, bye. 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 Bye.